Con presencia de bailes autóctonos, músicos, familiares y pobladores despidieron a don Hermelindo Silvestre Camposeco, de 88 años, considerado uno de los maestros de la música en marimba sencilla. Él nació el 13 de junio de 1925, falleció a 7 días antes de cumplir sus 89 años. Es hijo de quien en vida fuera don Juan Silvestre y de doña Avelina Camposeco. Durante el acto velatorio y el sepelio se vio la presencia de la música y los bailes que él promovió: el baile de torito, el venado y canalché. Orlando Herrera, músico, nos comparte la trayectoria de don Hermelindo Silvestre. Los paisanos todos están especializados en algo y que hacen grande a nuestro municipio. En el caso de don Hermelindo, él estaba especializado en música, ¿verdad? Hizo cosas muy grandes, ¿verdad? Que a veces pienso, ¿de qué puedo hablar si tanto que hay que decir de él? Pero creo que uno de los aportes más grandes fue rescatar tanta música jacalteca, de los abuelos, sobre todo el trabajo que él hizo en el rescate y el fomento del baile de venado, del baile de torito, del baile de canalché, y creo que fue un aporte grande, porque él creo que fue un hombre del futuro para Jacaltenango, porque desde los años 50, 60, desde los años 50 él ya tocaba con don Antonio Díaz, papá de don Timoteo Díaz. Entonces él se aprendió toda esta gama de sones y su tío Bartolo. Y entonces era muy inteligente, pues era un hombre muy inteligente que sin egoísmo alguno y con un sentimiento muy profundo hacia el futuro de sacar adelante estas danzas y toda esta música. Creo que él pensó 50 y 100 años hacia adelante, ¿verdad?, para dejarnos este legado, este tesoro a todos los jacaltecos. Es triste para mí es muy triste que él se haya muerto, porque fue como un abuelito más para mí, ¿verdad?, un maestro más, además de mi papá. Y gracias a Dios, pues esto, mientras yo viva, yo pueda aportar también algo de lo que aprendí con él. Pues vamos a seguir haciendo fiestas, haciendo alegría, haciendo música. Hay muchos muchachitos, niñas, jóvenes que tocan marimba, y creo que también fue un impulso indirectamente hecho por don Hermelindo. Entonces creo que Jacaltenango pierde físicamente a un gran hombre, muy exigente, y gracias a la exigencia, los sones tratamos de tocarlos. Cash también es uno de los alumnos importantes de él, Gaspar Hurtado, ¿no? Y tratamos de querer hacer las cosas como él nos las enseñó, como él las enseñó y las hacía. Tenemos el baile de venado aquí, el baile torito, allá está el baile de canalché, y gracias al aporte también de Hermelindo, porque él es el que tiene el tumba. Pero desde hace muchos años atrás, las historias del baile venado, del baile torito, como en los años 60 él le compró, me parece en 15 quetzales, la copia de las historias de estas danzas a don Manuel de Jesús Camposeco. Y entonces hay mucha historia, hay mucho de qué hablar de don Hermelindo. Y yo personalmente, en la casa, mi papá, mi familia y todo el pueblo, creo que está de luto por la gran pérdida de él, pero creo que al final también es bueno, porque la Santa Tierra llama a lo que le pertenece, y también él dejaba de sufrir, ¿verdad? La impotencia de uno de no poder hacer nada, qué hacer, siente dolor o no, y no hablaba, no decía nada. Pero creo que ahorita él está descansando, y esperamos que dele a Dios pues que lo tenga a su lado, y ahí va a estar la marimba, y ahí va a estar vivo don Hermelindo para todos los jacaltecos. Yo recuerdo que él me comentaba que con su señora mamá, Mamaíta,
Ella como que le cantaba mucho, ¿no? Le cantaba muchos sones. Y luego él hacía de niño sus marimbitas de palitos o de vena de guineo, al igual que mi papá. Es como que era un juguete para ellos. A los 15 años él ya empezaba a fabricar sus teclitas, o a los 12 años por ahí sus teclitas, y de repente que un día crearon ya la marimba, su primer marimba formalmente, algunos de los compañeros de él, Florencio Silvestre, de la época de juventud, ¿verdad? De la época de juventud, Florencio Silvestre, Ernesto Silvestre, Alejandro Camposeco, Félix Cota, Manuel Chucap, ¿qué otros personajes permitimos? José Santiago. Y por supuesto, como era muy inteligente, entonces ellos tocaban sones también zapateados de dos marimbas en aquel tiempo, con la marimba Río Azul, entre otras marimbas de los gorrones. También él tenía un tío, el tío Bartolo de Camposeco, tío Bartolo. Él aprendió muchos sones antiguos también con el tío Bartolo, con don Timoteo, con don Antonio Díaz, papá de don Timoteo Díaz. Y posteriormente, estoy hablando de los 50, se incorporan mi papá, Mario Herrera, Daniel Silvestre, con tío Lucas, Bartolomé, tío Manuel, Daniel Montejo, y pues los amigos de toda la vida, ¿no? Empiezan a tocar marimbas, música, piezas de marimba, Lágrimas de Telma y todas estas clásicas, Linda Kelly. Y como en el 79 él inicia con su marimba, con don Daniel, don José Jiménez, tío Lucas, inician la Flor Sajlá, que realmente es el nombre de inicio de la marimba Sajlá, la Flor Sajlá, que fueron a los Estados Unidos varias veces, en varias ocasiones, en muchos estados de los Estados Unidos, estuvieron también mucho tiempo viajando a México, por supuesto a Guatemala, al Teatro Nacional, a algunos festivales culturales. Entonces él estuvo mucho. Yo siento que lo importante es decir, esta es música de Jácar, de Jacaltenango, esta es música nuestra y de mis abuelos y de mi gente. Y eso es lo que dice, fuera de nuestro municipio tan humilde y tan pequeño y tan lejano a nuestro municipio, pero él estuvo ahí siempre presente. Lástima, es muy triste para mí que él tenía 88 años, iba a cumplir los 89 años dentro de precisamente 7 días, el 13 de junio, pero se nos adelantó por 7 días y él tenía 89. Nació en un 13 de junio de 1925, don Hermelindo Silvestre Camposeco. También cabe mencionar que don Hermelindo Silvestre Camposeco fue un albañil y se caracterizó por ser un líder que promovió las obras sociales en nuestra población. Es digno reconocer que uno de los que han sido la mano derecha de don Hermelindo Silvestre es el señor Daniel Montejo, quien comenta que nunca lo abandonó hasta las últimas tocadas que sostuvieron con la marimba Sajlá. Y a tu y que los catan a Hermelindo te han chico cucuini cuban y acne tu su jota en cuban y como un vecino ya y acne te hay en pascatan ya cucuini cuban igual ni an entuan y chico pinzón lian con veico o se usaba el poyap en Estados Unidos un etesón con más son los solebo ver a paz de y alza Verapaz, baja Verapaz, hay con ecan, con peico,
pas Guadalupe Victoria va ya pas son can al sache con paper pues sole via refugiado de Trinitaria pas can al sache ya que sufren ni cupan ya apa el contrato subo ya an et ya cam Gaspar Cota se chagut ya igual ni to escuta we mato macho ya ta we mamer melindo sin hani ohta que cupa chal tu tamach helbu cupa en contrato tu a tu vai abel contrato puyin kan al sache poya ati sama bilalom mas se tin tulan hale poya in kan al torito an torito chelin corpus hale pasin kan al sache an hani pasin in kan al che y Valtinak como un saca al estoy a mojo lusin capaz y lo que mocan a che más rebo cachinto pasin tan al sajian ate acte tichawaco hatu a paya cultura si pase bovetan un soñar suerte yet si kans vaya yo derrame mi segunda vida shutico ya shaku ya spio aún esto slao pal suerte canuya o hay un canisa son suerte ya aún esto cau slao pal y hay bo ton el soche scuyos va y que tia nan sapaisto pascano jebo gastincha las pascanuya aún esto sia tahil chekis inalia suilan Walnan match sintincha canoyan, sunset son local, mato in novena, mato wakasha, son locoya. Don Felipe Montejo es otra persona que valora los aportes tan importantes de don Hermelindo Silvestre para la cultura jacalteca. Oye, ni, sal ya ves un hay cau quinto del boyan, sal ya ves te suyi que tenin son tuhan sal akteal sal ya chula pa uno ni man akhe na de Yucatán como todo lo atit na hingatil de tu sal ya y chul kau ni me halkano no sal ni na chula to timok ni costumbres de ho ko ken ni te sta ho ha siam banana ko mate siam banana ho ya de na na to su dicen que en Axin pues camino actúa sin de ayuda con no a la suma sin tajte na ha las que en el cautajenga ha siamban alma y ya vestidos cani a todo siamico su alma de sin entonces ha yo en actus cancano un animal actúa como un habil para que cantidad que ni cano fin po canto y na actus y echen canena y alni pues no tan canelo no suman actividad y hacían cuál hay un objeto la pega saco se avena que una cruz cuál de nada te calculo janicos cangi te caula te y saco se avena así igual te se no es una acte tocan bien a una taika de ti te tío siento cauche te hasta mi to causujan ya yin te de chuena congo hasta mi son lo mía y choche para allá un canal y lo fin se lo en corpus hagan al torito alma tocan al huacas y boxen canal che y allá causón de bien inte violín boxen para canal ya turti chaval fina es el junio y que fue chican yo te allá ni causin tuhan ya yin bai de choche como blue y en todo cauche te la hi cambia halni Inang mel to kanet to se wok ya callo en todo cau chai que la jun chai que suni bai tu khanya ai so pa bolis ya kinang ya banana se bai sa bai tok pa tu no ke bo khani ya khwala ya kawin suni lung kan ring ti ha yu en cau chai que la se yi so nala ki te de sal kan ya te de chuya y ti este alisni to al ha to bai choche anma ya ve khali se tiela mutu yani kan ya un kan ekiti
Este es otro acontecimiento histórico donde el pueblo jacalteco enterró físicamente a otro orgullo jacalteco, pero su presencia permanecerá vivo en la música y en las diferentes manifestaciones artísticas de la identidad coptí. Descanse en paz, don Hermelindo Silvestre Camposeco.